Bienvenidos al seminario Euroamérica 2011. Volatilidad. ¿Una invitada que llegó para quedarse? Muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida a quienes nos acompañan hoy a este seminario Euroamérica 2011. Primero debo decir que para que tengamos un desayuno agradable y tranquilo, los futuros en Estados Unidos apuntan a un 2% alza en este momento, Europa 3% arriba, así que pueden disfrutar tranquilamente este momento. Este seminario, en línea con la misión de Euroamérica, busca informar para ayudar a tomar las mejores decisiones de inversión, protección, ahorro y financiamiento. Y ello es especialmente necesario en el momento actual. Volatilidad, una invitada que llegó para quedarse. El nombre y la temática que hemos escogido en esta oportunidad no podrían ser más atingentes. La precaria situación de la zona euro, los anuncios de la Fed y el FMI, el pesimismo reinante y una inminente crisis económica internacional permiten hablar de un escenario donde, desgraciadamente, la volatilidad es una invitada que llegó para quedarse y para quedarse por un tiempo largo. Para los que llevamos algo más de tiempo en esto, ustedes recordarán antiguamente que venían 3 años buenos y 1 malo. Hoy día eso ya quedó atrás. Hoy hablamos de días, hablamos de semanas, quizás hablamos de meses, pero los ciclos ya no son lo que fueron. Para entender cómo esta volatilidad nos afecta, hay que entender 2 cosas fundamentales: las variables macroeconómicas y también la competitividad. Esa es la forma de protegerse, dentro de lo que se puede, protegerse de los embates que el mercado externo nos pone. Para saber de esto, contamos hoy con 2 expositores de excelencia. Para hablar de Chile, el desafío de la competitividad, hoy nos acompaña el ministro de Economía, Fomento y Turismo. El señor Pablo Longueira Montes estudió en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde se graduó de ingeniero civil industrial. Comenzó su carrera política en 1980, cuando presidió el Centro de Alumnos de la Facultad de Ingeniería de dicha casa estudiantil. En 1983 integró el comité directivo que fundó el partido Unión Demócrata Independiente, UDI. Allí organizó el departamento poblacional de su partido, fue miembro de la comisión política y entre los años 98 y 2004 se desempeñó como presidente del partido. Ha tenido además una larga trayectoria como parlamentario, siendo reelecto diputado desde 1990 hasta el 2005 y senador por la circunscripción Santiago Oriente para el periodo 2006-2014. Entendemos que la agenda del ministro es muy intensa, por lo cual al final de esta exposición nos dejará para atender otros compromisos. Desde ya le agradecemos su deferencia de acompañarnos esta mañana. Y para referirse a oportunidades en un mundo con incertidumbre, nos acompaña Sebastián Edwards, a quien también le agradecemos su presencia. Él ya es un conocido en este seminario Euroamérica. El señor Sebastián Edwards es economista de la Universidad Católica, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, profesor de la cátedra Henry Ford de la Anderson Graduate School of Management de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Actualmente es miembro del Consejo Científico Asesor del Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania. Fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y economista jefe del Banco Mundial. Además, ha sido consultor de instituciones como el Banco de Desarrollo Interamericano, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y de numerosas compañías en el mundo entero. Al final de este seminario tendremos, ojalá, algún tiempo para hacer algunas preguntas, por lo cual durante el desarrollo del mismo les solicito que puedan ir enviando sus preguntas al email seminario@euroamerica.cl y yo desde acá recibiré las preguntas
y se la daremos al final a Sebastián Edwards. Nuevamente, bienvenidos y dejo con ustedes al ministro Longueira. Quiero comenzar esta exposición agradeciendo la invitación de Euroamérica a Henry, saludar también a Sebastián Edwards, con quien me toca ya toparme con mucha frecuencia en distintos encuentros y seminarios, pedir disculpas por el atraso. Terminamos anoche a las 1:30 de la mañana de negociar en la mesa de pesca y logramos afortunadamente un gran acuerdo para poder desentrabar una de las leyes más importantes que tenemos que tramitar. Además estamos en el Día Mundial de Turismo y tenemos que ir en unos minutos más a la ceremonia oficial, pero quería aprovechar esta invitación que extendiera Euroamérica para aprovechar la ocasión de compartir con ustedes un análisis del momento económico y también político que vive el país y contribuir de esta forma a un mejor análisis de las decisiones que cada uno de ustedes debe tomar en sus distintas actividades. La invitación de este seminario es Chile, el desafío de la competitividad. La verdad es que este seminario además se hace en un momento muy especial, aunque ya estos momentos tienen poco de especial y nos están golpeando con mucha frecuencia, pero creo que tenemos en primer lugar que saber valorar el momento por el que está viviendo el país. Quisiera comenzar esta exposición, en primer lugar, situando las condiciones que tiene Chile en esta incertidumbre que estamos viviendo en los mercados mundiales. El país creció el año, habiendo tenido un terremoto de la magnitud que todos conocemos, un 5,2%. Crecimos el primer semestre de este año a un 8,4% y todas las estimaciones apuntan que Chile va a terminar este año con una tasa de crecimiento en torno al 6,5%. El Fondo Monetario nos ha situado para este año como la segunda economía de la OECD que va a crecer más después de Turquía y ha puesto una proyección para el próximo año en que Chile va a ser el país que más va a crecer en torno al 5%. Estas cifras creo que son muy importantes, aunque muchos de ustedes las conocen, destacarlas, porque creo que estas son las fortalezas que tiene el país y la forma en que se ha gobernado el país en el último tiempo para alcanzar cifras de crecimiento que ya habíamos perdido en la última década. Y estas cifras, como ustedes saben, no son fruto al azar, son fruto de decisiones políticas, económicas que se han sabido tomar oportunamente y nos permiten que el país enfrente con mucha solidez este momento de volatilidad, de incertidumbre y de una disminución en el crecimiento de la economía mundial como la que todos conocemos. Adicionalmente, el presidente ha puesto una meta muy importante y que es alcanzable, que Chile sea el primer país en Latinoamérica que alcance el desarrollo al terminar esta década. El Fondo Monetario también ha señalado que si sigue Chile con las tasas de crecimiento que tenemos hoy, el país puede alcanzar a fines del año 2016 un ingreso per cápita de $20.000. Comienzo esta exposición con estas cifras para transmitir, en primer lugar, optimismo, porque creo que lamentablemente Chile es un país muy bipolar. Es un país que siempre que enfrentamos las eliminatorias mundiales tenemos la convicción que vamos a ser campeones del mundo. La gran mayoría de las veces no seleccionamos, no nos clasificamos y nos deprimimos y somos lo peor del mundo. Y creo que en lo económico y en lo político estamos viviendo por un momento en que ocurren esas sensaciones, que fruto a lo mejor de lo que ocurrió en la Polar, que fue algo que por cierto impactó a todos. La verdad es que pasamos
de un momento en que pareciera que todo lo que hemos hecho en el país se ha venido haciendo mal. Yo soy de aquellos que creo que las cosas en Chile se han hecho muy bien en las últimas décadas y creo que el país que tenemos hoy lo hemos ido construyendo todos, aquellos que hemos estado en el mundo de la política, los que están en el mundo empresarial, en el mundo de la academia. En fin, tenemos hoy un país que está con las fortalezas adecuadas para enfrentar un momento muy incierto. La verdad es que creo que a todos nos pasa, y creo que no nos había pasado antes, que las opiniones de los expertos que leemos a diario del escenario mundial pasan de la A a la Z con una velocidad enorme, y la verdad es que es muy difícil poder, y en eso creo que a lo mejor Sebastián les va a entregar a ustedes mejores antecedentes para poder analizar en qué va a ocurrir en esta incertidumbre que existe en el mundo. Pero quisiera destacar, y es por eso que he querido comenzar esta exposición, en primer lugar señalando que el país tiene esas fortalezas que se han ido construyendo, y adicionalmente, para concluir esta primera parte de la exposición, vamos a ingresar esta semana, el próximo jueves, el presidente anuncia en la cadena habitual el ingreso a la ley de presupuesto, que es la ley más importante que tramitamos todos los años. Este año vamos a tener un crecimiento de un 5% del gasto, equivalente a lo que estimamos del crecimiento de la economía, con un énfasis histórico en educación, con un crecimiento muy significativo de los 3.000 millones de dólares fruto del crecimiento que podemos asignar en esta ley de presupuesto. Alrededor de 1.500 millones de dólares son de continuidad, son leyes que están vigentes, reajustes, jubilaciones, y el otro 1.500 millones adicionales, la mitad de eso se va a destinar a educación, a salud, el resto a seguridad y, por cierto, al Ministerio Social, la pobreza, con la implementación del ingreso ético familiar. Creo que de esa forma el país hace y presenta el gobierno al Congreso un presupuesto con sentido de responsabilidad, manteniendo el gasto público y el gasto social, poniendo los énfasis que hoy la sociedad nos exige, y creo que son muy pocos los presupuestos equilibrados como el nuestro y con un crecimiento del 5% que pueden garantizar también los equilibrios macroeconómicos y la responsabilidad fiscal que ha caracterizado al gobierno y a Chile en las últimas décadas. Creo que dentro de la volatilidad que de alguna forma se va a conversar hoy día, creo que el país vive también este fenómeno, lamentablemente, en la política. Y muchas veces en seminarios como estos hablamos de variables económicas, pero creo que lamentablemente en Chile, si hay algo que ha dado certeza jurídica, si hay algo que ha garantizado estabilidad en la inversión, si hay algo que ha hecho atractivo al país para el inversionista extranjero, ha sido precisamente el tener una clase política que ha sido capaz de ir construyendo este modelo del desarrollo. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, somos los que estamos aquí, los que están en el mundo privado, los que tenemos responsabilidades públicas, los que tenemos que construir el camino al desarrollo de Chile. No hay ningún ejemplo en Latinoamérica, más bien al revés, existen muchos ejemplos en Latinoamérica de países que podrían haber alcanzado niveles de desarrollo mayor, y en nuestra región no existe ningún solo ejemplo. Y es por eso que esta meta que sentimos que es posible de alcanzar en una década depende de todos los actores relevantes del país para construir ese camino al desarrollo. Lamentablemente, no vemos hoy un liderazgo político que nos permita seguir avanzando en esos grandes acuerdos que hicieron posible ir construyendo esos consensos básicos para que Chile avance al desarrollo. Esto nos ha hecho más compleja la tarea, no es más difícil al gobierno tramitar muchos proyectos de ley relevantes para el país, y creo que es muy importante recuperar esa capacidad política. Finalmente, la estabilidad en los mercados y las confianzas son muy importantes, las conducciones políticas de los países. Y Chile se ha caracterizado por ser un país que tiene instituciones serias,
que tiene una constitución que ha permitido establecer mecanismos de la construcción de un país como el que hemos ido construyendo. Tenemos un Estado de Derecho que se respeta, tenemos certezas jurídicas, tenemos una seriedad como país que ha sido vital para que muchos usen a Chile como una plataforma de inversión. Y creo que es muy importante recuperar ese espíritu que lamentablemente hemos ido perdiendo, y cuando se pierde eso, de alguna forma, tarde o temprano, empieza a tener efectos políticos. Hoy día no son pocos los que nos preguntan por qué se ha instalado en Chile el clima que tenemos hoy. Y es por eso que tenemos que tener la capacidad y el liderazgo político para saber sacar al país de un momento que, lejos de generar pesimismo, yo quiero transmitirles a ustedes que fruto, desde mi punto de vista personal, es fruto de una sociedad que va avanzando el desarrollo, y tenemos que ser capaces los actores del mundo privado entender que hoy tenemos una sociedad más compleja, una sociedad, individuos mucho más informados, más exigentes, y eso tenemos que hacernos cargo y entender que el mundo de la empresa hoy día es más complejo y requerimos que esos consumidores más exigentes, como los vemos a diario, seamos capaces de entender ese cambio que ha tenido Chile para que de alguna forma estas nuevas demandas sociales que van apareciendo en un país que camina al desarrollo no logren lo que le ha ocurrido a muchos países que se quedan precisamente en estos niveles de ingreso per cápita y no son capaces de seguir avanzando. Es por eso que nosotros como gobierno, y especialmente el Ministerio de Economía, ha entendido estos nuevos desafíos y entendemos que tiene que haber un cambio y que este camino que ha tenido Chile para alcanzar un ingreso per cápita de 15.000, 16.000 dólares es un camino diferente al que tenemos que asumir en esta segunda etapa en el desarrollo del país. Cada vez tenemos consumidores más conscientes de sus derechos, cada vez tenemos una clase media que nos exige un país donde haya una mejor calidad de educación y mejor acceso a la educación superior. Hoy día no podemos como país dar una respuesta o negar una respuesta a miles de familias en Chile que se definen de clase media, que le hemos dicho como sociedad que el camino para que haya una mejor distribución del ingreso es la educación y seguir teniendo el nivel y la calidad de la educación que existe hoy en Chile. Y es por eso que hemos entendido en el gobierno que el desafío más importante es invertir en educación, y eso va a quedar claro y manifiesto en esta ley de presupuesto que va a ingresar en esta semana. Ese desafío que sentimos y que asumimos como gobierno consiste en mantener esta meta de que Chile sea un país que crezca en el mediano y en el largo plazo en torno a tasas del 6%. La mejor política pública que puede tener Chile es mantener esa tasa de crecimiento y generar empleos decentes, como lo hemos creado durante estos 17 meses, con una generación de empleos históricas en el país, y creemos que ese es el desafío más importante que tenemos que asumir. Pero esa tarea ya sabemos que no es fácil. Eso significa estar permanentemente incrementando la inversión, crear más y mejores empleos, mejorar la productividad. Chile, durante una década, entre el año 98 y el 2008, tuvo un crecimiento de menos 0,4% la productividad al año, y hoy por primera vez vemos un quiebre en esa tendencia y esperamos tener un incremento muy significativo este año. Hemos visto también una fuerte inversión en el primer semestre de este año, ha crecido un 15,4%. Vemos también un cambio en la tendencia en el crecimiento potencial del país, y esos desafíos significan un gran esfuerzo para el gobierno a través de una agenda que
ha impulsado esta cartera y que afortunadamente y con mucho brillo y con mucho talento desarrolló quien ocupó el Ministerio de Economía antes que yo, como Juan Andrés Fontaine, instalando una mesa durante muchos meses con distintos actores del mundo público y privado, con expertos, con el propósito de identificar una agenda de temas, de trabas, de problemas que enfrenta el mundo del emprendimiento en Chile para mejorar la competitividad y de esa forma la productividad del país. Entendemos y tenemos claro que la productividad solo va a crecer cuando haya más emprendimiento en el país, cuando exista más innovación en el país y cuando exista más competencia en el país. Lamentablemente, en Chile también en la última década, Chile tuvo 40.000 emprendedores menos. Creo que esta es una señal muy grave en el emprendimiento del país. Y es por eso que el presidente de la República, en los inicios del gobierno, puso una meta de lograr que durante 4 años logremos 100.000 nuevos emprendimientos en Chile. Ese es un desafío que en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Economía estamos impulsando a través de distintos instrumentos. Y para eso hay muchas barreras de entrada que tenemos que cambiar, hay muchas barreras burocráticas, muchas barreras de regulación que han ido asfixiando el emprendimiento en Chile y que han ido limitando una sana competencia en muchos mercados del país. Y es por eso que el desafío que enfrentamos en la agenda de competitividad, que fue fruto de un trabajo, como ya señalé, de muchos meses, y que es una responsabilidad que el presidente ha radicado en el Ministerio de Economía, sin perjuicio de que muchas de esas 50 medidas son abordadas por 15 ministerios. Esperamos tramitar un conjunto de leyes, cambio de reglamentos, decretos que apunten a que en un plazo, ojalá de un año, podamos tener implementadas estas 50 medidas que son un impulso muy relevante en la competitividad del país. En materia de leyes, actualmente estamos tramitando un conjunto de leyes en el Congreso que apuntan básicamente a que exista menos trámites, menos burocracia, se agilicen muchas las decisiones que tienen que tomarse, distintas reparticiones públicas. Hemos presentado un proyecto que ya es ley y que es muy importante, se llamó la agilización de trámites, con el propósito que muchos de los trámites que se debe hacer para el emprendimiento, los plazos se reduzcan a la mitad de los plazos que teníamos. Es una ley que hoy ya está vigente. Estamos tramitando en el Congreso una ley que va a permitir constituir sociedades a un costo de una UF por Internet y que nos permita que Chile sea un país en que la constitución de sociedades sea un trámite simple y fácil como corresponde. Y no se nos quede muchas veces en las notarías, en los conservadores, con costos enormes, y creemos que esa ley, que esperamos tramitar lo antes posible en el Senado, sea un impulso muy importante para cumplir esta meta de tener 100.000 nuevos emprendedores en el país. Adicionalmente, la Corfo ha revisado y ha mejorado todos sus instrumentos de financiamiento para el emprendimiento en Chile. La Corfo en este primer semestre entregó 15.000 operaciones de crédito, 7 veces más que la que entregó en el mismo semestre el año pasado. Y es por eso que los instrumentos que hoy se están perfeccionando han permitido créditos por más de 900 millones de dólares. Es un récord para esta institución y como tal lo señalé, son 7 veces más que lo que se otorgaron en igual periodo del año pasado. Por último, también quiero señalarles que en materia de ley estamos trabajando en el Ministerio de Economía en una ley muy importante
Recuerdo que el año 2003, cuando hicimos la agenda de modernización con el presidente Lagos, una de las leyes que incorporamos y que personalmente incorporé en esa agenda fue la ley de quiebras. Lamentablemente han transcurrido casi 8 años y aún no hemos tenido el ingreso. Tenemos un equipo trabajando en el Ministerio de Economía. Esperamos ingresar una ley moderna, nueva, que nos permita agilizar los procedimientos del procedimiento concursal que tiene la ley de quiebras, que nos permita profundizar los cambios, reduciendo los tiempos, bajando los costos y aumentando, por cierto, las tasas de recuperación. Creemos que una ley de quiebras moderna es fundamental en un país que quiere apostar al emprendimiento y mejorar la competitividad. Y por último también, tal como anunció el ministro, ingresa a la tramitación en el Congreso una ley muy importante para seguir profundizando en lo que se ha llamado el MKB, el MK del Bicentenario, incentivos tributarios para seguir profundizando en que Chile se convierta en un centro financiero y un centro de servicios globales de la región. Paralelamente a todas estas iniciativas de ley que se están tramitando en el Congreso, la agenda de impulso competitivo y lo que le corresponde hacer Corfo, los instrumentos de innovación han sido un sello propio que se ha caracterizado en esta administración. Creemos que la innovación es fundamental para mejorar la competitividad del país y es así como hemos implementado un programa que se llama Startup Chile, que es un programa que apunta a tener a 1.000 emprendedores talentosos, innovadores del mundo, que vengan a Chile, a traspasar ese talento innovador. Es un programa que ha permitido y ha tenido tal éxito que han participado de más de 150 países del mundo. Prácticamente la única región que no ha concursado ha sido África Central, pero de todos los países del mundo han postulado innovadores para venir a traspasar ese talento y esa innovación y ese emprendimiento a Chile. Estamos evaluando incluso aumentar esta meta que ha puesto el presidente de traer 1.000 de estos innovadores al país en 4 años. Hemos incorporado adicionalmente la posibilidad que puedan concursar en este programa talentos chilenos, porque hubo un reclamo en esta materia, pero la verdad es que el éxito demuestra de que Chile es mirado en el mundo como un país atractivo para emprender, para innovar, y lo ha quedado muy claramente demostrado con este programa. Adicionalmente, otra contraparte de esta innovación es permitir también que chilenos puedan ir a los centros de innovación mundial. Hay un programa especial para que chilenos puedan ir a obtener esa experiencia, ese talento y esa innovación a centros como el Silicon Valley y otros en el mundo que nos permiten de alguna forma ir mejorando el capital humano en el país. Adicionalmente hay otro programa que ha sido muy exitoso. Esperamos en el transcurso de esta década que se instalen en Chile 10 centros relevantes de excelencia y de empresas de alta tecnología en el mundo. El primer centro ya lo hemos instalado, son centros que el Estado pone una contraparte de $20 millones, el centro pone una cifra equivalente y el primer centro que se ha instalado en Chile, que va a usar como plataforma regional además al país, el centro Fraunhofer, que se ha instalado ya el mes pasado en Chile y están postulando otros centros porque la idea y el programa es alcanzar a una instalación en Chile de 10 de estos centros de excelencia que permite relacionar al mundo de la empresa con la investigación y la innovación, la ciencia y la tecnología. Adicionalmente, hemos reforzado a CONICYT, hemos financiado en este programa de presupuesto más de 500 proyectos apoyados por Fondesit. Creemos que el apoyo y el respaldo a ciencia y tecnología, el presidente ha puesto como una meta muy importante que Chile alcance al final del periodo presidencial un 0,8% del producto destinado a I+D. Hoy Chile es el país
que invierte menos en I+D, alrededor del 0,4% del producto, y el desafío es duplicar esta meta. Y para eso no solamente hay un esfuerzo público, sino que también estamos tramitando, de hecho mañana se vota en el Senado, un proyecto de ley que establece exenciones tributarias para todos aquellos proyectos que inviertan en I+D en el país, porque queremos una contribución del mundo privado significativa y que vaya acompañado con el esfuerzo público que estamos haciendo. Tal como señalé antes, la agenda de impulso competitivo es una agenda que creo que es muy importante para avanzar en ella como ministro de Economía, ir rindiendo cuenta cada cierto tiempo. Creo que parte del desafío no es identificar esos 50 medidas, estos frutos de 300 trabas que fueron detectadas por estas mesas de expertos que se instalaron por varios meses, lideradas por el Ministerio de Economía. Y es por eso que no solamente el presidente nos ha planteado la meta de sacar adelante las 50 metas de impulso competitivo, sino que incorporar otros desafíos adicionales. Estamos trabajando con el ministro Cristian Larroulé, precisamente en estos días, para poder estudiar nuevas medidas que nos permitan ampliar aquellos 50 desafíos que fueron considerados y elegidos como prioritarios en estas mesas de trabajo, donde participaron personas del mundo agrícola, del transporte, servicios globales, el sector metalúrgico, las pymes, turismo, transporte, logística. La verdad es que fue un trabajo muy intenso que nos ha puesto un desafío que no es menor, que es sacar adelante estas 50 acciones. Y es por eso que quiero aprovechar esta ocasión, tal vez para informar por primera vez el estado de avance de esta agenda de impulso competitivo, porque es parte de un desafío muy importante que tiene esta cartera, aunque ya lo señalé, no todas las materias legislativas que haya que impulsar son propias del Ministerio de Economía, pero sí la responsabilidad de la agenda del impulso competitivo radica en la cartera que me toca dirigir. Actualmente ya hemos implementado las 54 medidas. La primera de ellas fue el programa Chile Paga, un programa que no fue fácil lograrlo, porque es el compromiso de que el Estado chileno va a pagar en 30 días. Como ustedes saben, la mayor dificultad lo tenemos precisamente en el área salud. Es la única área que el presidente estableció un plazo adicional para cumplir los compromisos del Estado de 45 días. Este es un programa que está dirigido por el Ministerio de Hacienda y creo que esto introduce un cambio muy importante en la conducta de pago del país. Por primera vez el Estado de Chile va a asumir el compromiso de pagar su compromiso a los proveedores. Esta es la meta, era el programa número 1 de la Agenda de Impulso Competitivo, ya está implementada. Y adicionalmente también quisimos que esa conducta que asumió el Estado chileno de pagar a los proveedores, con la excepción, ya lo señalé, de salud, de 45 días a 30 días, también la queremos replicar en el mundo privado. Quiero ser muy honesto, este es un ministerio que le toca relacionarse con las pymes chilenas, con el microemprendimiento, y la verdad es que el reclamo permanente que uno escucha son las formas de pago que las grandes empresas tienen con el pequeño emprendimiento del país. Y creo que esa conducta también requiere un cambio. No hay ninguna explicación para que una microempresa reciba los pagos de sus productos que entrega a empresas del retail, a los supermercados, a 90, 120 y 150 días. Y es por eso que, como ustedes pudieron observar, la semana pasada anunciamos con el presidente la firma, y se está tramitando en Contraloría, del sello ProPyme, que es un sello que entregará el Estado, el Ministerio de Economía, para todas aquellas grandes empresas del país que le paguen a 30 días a todos los proveedores pequeños y medianos del país. Creemos que este es un compromiso en el cual tenemos que avanzar, y así como hemos implementado una de las medidas del impulso competitivo que es Chile Paga, también queremos avanzar en el sello ProPyme,
tenemos un desafío con el presidente de firmar los convenios con las grandes empresas el día 13 de noviembre. Espero que lleguen y no estemos solos con el presidente esperando la firma de esos convenios con las grandes empresas. Creo que es importante que la sociedad chilena vea este compromiso de las grandes empresas con el pequeño emprendimiento del país. La segunda medida que ya se implementó es el Fondo de Reconversión Productiva de Corfo. Parte de los instrumentos de garantías estatales que entrega Corfo apuntan precisamente a que existan los instrumentos para la reconversión productiva, especialmente en el mundo agrícola. También la tercera medida que ya se implementó era precisamente que en el Ministerio de Economía se estableciera la Oficina de Competitividad. Esta es una oficina que se está instalando, la dirige, como ustedes saben, Johanna Davinovich, que fue precisamente la persona que Juan Andrés Fontaine le encargó en la agenda de impulso competitivo. Por lo tanto, toda la experiencia del trabajo de las mesas lo sigue liderando la persona que lo ha hecho en forma brillante, está instalando los equipos técnicos porque queremos que esta oficina no solamente saque adelante esta agenda de impulso competitiva que es muy ambiciosa, sino que también nos vaya permitiendo ir incorporando nuevas metas en este desafío de mejorar la competitividad en el país. Y la cuarta medida es la que ustedes vieron el día de ayer, fruto de mesas de trabajo en el mundo agrícola, se envió al Congreso y se firmó ayer en una ceremonia en La Moneda el trabajo que venían haciendo conjuntamente los empresarios agrícolas con las organizaciones más representativas del mundo laboral, lo que hemos llamado la adaptabilidad laboral agrícola. Y creo que esta experiencia debiéramos tal vez replicarla en nuestros sectores, por ejemplo, el turismo, que es una actividad, y otras donde es muy importante ir avanzando en estas materias. A veces resulta más fácil hacerlo por sectores y no en una norma general que va a ser más complejo y más difícil, y de alguna forma el trabajo que ahí se realizó le da el respaldo suficiente en el trámite legislativo para que podamos avanzar en un cambio significativo en el mundo laboral con mayor flexibilidad y adaptabilidad en un sector tan importante como es el agrícola. Por lo tanto, hoy de las 50 medidas hay 4 ya implementadas. Quiero avanzar rápidamente. 7 de ellas van a quedar incorporadas y programadas en el mes de octubre, y otras 7 vamos y la estamos desarrollando, implementando para fin de año. Esperamos terminar este año con 18 de estos objetivos de la Agenda de Impulso Competitivo. Como ustedes saben, 6 adicionalmente son medidas que apuntan al comercio exterior chileno. Ahí hubo una dificultad en avanzar y se estableció un periodo de 4 meses de conversaciones y negociaciones con todas las organizaciones vinculadas y los gremios a el comercio exterior chileno. Estamos trabajando con cada uno de ellos, hemos establecido mesas de trabajo técnico y esperamos en este plazo de 4 meses desentrabar un conjunto de 6 medidas que apuntan a perfeccionar y mejorar la competitividad en el comercio exterior del país. Hay otras 10 de estas medidas que estamos avanzando paralelamente, que son medidas que no requieren ley, que son básicamente gestión, cambios en reglamentos, están muy avanzadas. Adicionalmente tenemos 2 de estas medidas que son asignación presupuestarias que van incorporadas en esta ley de presupuesto, y tenemos finalmente 3 estudios externos que tenemos que licitar con el propósito de tener mejor información en las áreas que definen cada uno de estos estudios. Quiero adicionalmente decirles que la Agenda de Impulso Competitivo no solamente es un desafío que vamos a cumplir como Ministerio de Economía, sino que paralelamente a eso también hemos querido avanzar en que exista más confianza en la economía del país. Tal como lo mencioné al comienzo, anoche terminamos a la 1:30 de la mañana una mesa que se estableció en el sector de pesca el día 8 de agosto. Tenía un plazo de un mes para alcanzar un acuerdo, no lo alcanzaron, se extendió el plazo hasta las 12 de la noche ayer, y ayer, pasadas las 12 de la noche, logramos el acuerdo. Estuvo a punto de caerse como a las 12:30, pero a la 1 finalmente se firmó. Pero cuento esto porque es impresionante como ministro de Economía
que un sector productivo tan importante como la pesca, por primera vez en la historia, se sientan a conversar, a dialogar, a ver el bien común en un sector, actores como el mundo industrial, los pescadores artesanales, los laborales, los tripulantes, los sindicatos de las plantas procesadoras, todos los actores más relevantes de una industria por primera vez se sientan. Y sería impactante, yo creo, para todos escuchar los testimonios de cómo por primera vez son capaces de dialogar, de entender que los chicos, los grandes, todos los actores importantes en una industria pueden también defender legítimamente sus intereses, pero avanzar en el bien común. Y creo que el ejemplo del acuerdo a la mesa de ayer debemos replicarlo en muchos otros sectores. Y es por eso que lo estamos haciendo también. Y como Ministerio de Economía queremos que esa competitividad que necesitamos mejorar, parte de ella es establecer autorregulaciones. No tenemos por qué esperar finalmente que todo se haga finalmente a través de una ley. Lamentablemente muchas veces, cuando no somos capaces de establecer un diálogo, conversaciones, autorregulaciones, tarde o temprano terminamos legislando y lamentablemente en este país muchas veces más bien para mal que para bien. Y es por eso que estamos haciendo un esfuerzo muy importante en trabajar en todos los sectores productivos del país con mesas que nos permitan ir avanzando en encuentros, en diálogo, en una mejor relación entre los distintos actores productivos de esos sectores. Así lo estamos haciendo en la mesa del salmón. La industria va a alcanzar este año alrededor de 3.000 millones de dólares nuevamente en exportaciones y todos los actores de la industria ven incluso con cierto temor de qué forma se está instalando una vez más una carrera olímpica en materia productiva y no pocos temen que el día de mañana esta industria vuelva a vivir una crisis sanitaria como la que ya vivió, que prácticamente la llevó a la quiebra. Y es por eso que vamos a acompañar en esta mesa del salmón con una nueva institucionalidad del Estado chileno, con el propósito que un sector tan importante como la acuicultura no vuelva a tener una falla institucional que derivó finalmente en una crisis sanitaria de la envergadura que todos conocimos. Paralelamente a esto, otro ejemplo de las mesas de trabajo, la semana pasada, lamentablemente la prensa muchas veces estas buenas noticias no las difunde mucho, se firmó un acuerdo muy importante entre todos los generadores de carga representados por la Confederación Nacional de la Producción, la SOFOFA, y todos los transportistas firmaron un documento de buenas prácticas en el sector. Hay 33 medidas en esa mesa de trabajo donde se trabajó durante muchos meses entre los generadores de carga y los transportistas del país para que exista una buena práctica en la actividad. 33 medidas donde el ministro de Transporte y el de Economía somos garantes de ese acuerdo, que por cierto vamos a seguir fiscalizando con el propósito que mejore la relación en ese sector y podamos mejorar la competitividad en el transporte terrestre del país. Adicionalmente, esa mesa también la estamos instalando la próxima semana para que la relación entre los supermercados y los proveedores sea una relación también de buenas prácticas. Creemos que es muy importante que el Ministerio de Economía contribuya a ese entendimiento y a esa relación en todos los sectores productivos. Y adicionalmente, tal como lo señalé, el ejemplo de ayer de la adaptabilidad laboral agrícola, creo que es un ejemplo que debiéramos replicar en otras actividades, especialmente la del turismo, dado que adicionalmente este ministerio, como ustedes ya saben, ha pasado a ser el Ministerio de Turismo. Y esperamos que esa industria, que es la quinta industria del país, a fines de esta década sea la tercera industria. Y paralelamente a esto, no solamente estamos preocupados de mejorar el emprendimiento, la innovación, sino que también creemos que los consumidores cumplen un rol muy importante en mejorar la competencia en Chile. Y es por eso que este ministerio ha asumido con mucha energía los derechos de los consumidores. En una sociedad como la nuestra, donde tenemos consumidores más informados, más conectados, hoy día ustedes ven de qué forma se conectan a través de las redes sociales, necesitamos que esos consumidores cumplan un rol muy importante como agentes de competencia. Y es por eso que tenemos 4 proyectos de ley muy importantes que apuntan precisamente a que la mayor transparencia,
la mayor información de los agentes y los consumidores chilenos nos permitan una mayor competencia en el mercado del crédito y en el sistema financiero del país. Hoy día tenemos consumidores que de alguna forma no toman sus decisiones en función de competir, de elegir aquellos créditos donde las tasas son bajas. Básicamente tenemos un segmento de consumidores que toman el crédito de acuerdo a la posibilidad de pagar la cuota. Y ese mecanismo ha significado que tengamos un nivel de endeudamiento muy importante, y es por eso que estamos avanzando en 4 proyectos de ley muy significativos en este mercado. Uno, como ustedes ya saben, es una disminución de la tasa máxima convencional para uno de los segmentos de crédito. En Chile tenemos 9, el más importante y que tiene una tasa máxima convencional hoy día en torno al 51%, son todos los créditos en pesos, que son a más de 90 días y con montos menores a 200 UF. Y aquí se ha presentado una modificación y un perfeccionamiento, y adicionalmente a ese proyecto de ley han ingresado otros 3 que apuntan precisamente a que el consumidor tenga más información. Uno de ellos es el CERNAC financiero, que se vota precisamente mañana en el Senado. Este CERNAC financiero apunta a que exista una mayor información, una mayor transparencia en todas aquellas materias propias del crédito en Chile. Las empresas que finalmente se acojan a esta ley voluntariamente van a poder tener el sello CERNAC, y el sello CERNAC va a ser de alguna forma una garantía para los consumidores chilenos de que esos contratos y esos contratos de adhesión propios de los créditos del país van a tener una visación previa en el CERNAC. Adicionalmente, como ustedes saben, se envió una modificación a la ley de la deuda consolidada en el país. Creemos que no son las casas comerciales las dueñas de la información de las personas. Toda empresa está obligada a informar la información negativa, esté en el sector financiero o esté en el retail. Pero si hay una persona que estima que personalmente su información positiva tiene que ser conocida en el mercado, el proyecto de ley lo que hace es que establece en la persona la decisión de entregar esa información y no de la empresa a la cual tiene una tarjeta. Y creo que esta consolidación de la deuda va a permitir que aquellos consumidores que tienen buenas conductas vean también reflejado en una disminución del riesgo un costo menor en el endeudamiento. Y adicionalmente se ha enviado una ley de datos personales que también apunta precisamente a mantener la reserva y la intimidad de las personas, y no como nos ocurre hoy día muchas veces a todos, que somos bombardeados con distintas informaciones, con datos que son propios de la persona y que de alguna forma hoy día se transan y circulan en el mercado. Estas 4 leyes apuntan básicamente a tener consumidores más responsables, más informados y que contribuyan a una sana competencia en el país. Quiero concluir simplemente que el objetivo de este ministerio es contribuir en esta etapa del desarrollo del país a que mejoremos la confianza en Chile, a que avancemos en una agenda de impulso competitivo que nos permita que Chile pueda mantener tasas de crecimiento de 5 o 6% en el mediano plazo. Estamos haciendo, como aquí lo he señalado rápidamente, un conjunto de iniciativas, no todas legales, otras son modificaciones de reglamento, pero finalmente quiero que sientan que el Ministerio de Economía es y tiene la responsabilidad de ir construyendo una agenda que nos permita tener en Chile más innovadores, más emprendedores, una mejor competitividad que nos garantice alcanzar el desarrollo, que es una meta que todos sentimos que es posible y que, por cierto, depende de cada uno de nosotros. Personalmente, soy muy optimista del país que tenemos y creo que depende de todos sus líderes estar a la altura para que Chile siga avanzando en esta región y nos constituyamos, ojalá, en el primer país en alcanzar el pleno desarrollo y seamos capaces también de construir un país más inclusivo en que todos nos sintamos parte de él, y creo que lejos de preocuparnos por las demandas que hoy tenemos en Chile, debemos sentir que es fruto de un país que avanza resueltamente al desarrollo. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar nuevamente en el seminario de Euroamérica. Me encantaría ser tan optimista como el ministro, pero desafortunadamente mi visión del mundo en particular es un poco más, no sé si decir pesimista o realista a lo que dijo Paulo Longueira, pero ya vamos a ver. Estamos un poquito retrasados. Mi labor es hablar de la economía mundial. Voy a hablar un poquito también de la situación en Chile. Quiero empezar haciendo un breve comentario de lo que dijo el ministro. Hay muchas cosas, naturalmente, de las que habló Pablo que me encantaron. Y creo que en general el discurso refleja un compromiso muy fuerte de parte de este gobierno por hacer las cosas bien. Compromiso que no todas las veces se ha traducido en acciones muy eficientes, pero creo que está agarrando el paso. Pero al mismo tiempo creo que la presentación del ministro Longueira refleja el tema que yo voy a plantear en mi presentación, que es que en el mundo en general y en Chile, incluyendo Chile, el problema esencial es un problema político y no un problema técnico o económico. Dentro de las cosas que habló el ministro, creo que hay dos o tres cosas que son rescatables y que hay que enfatizar. La primera es el énfasis que le ha puesto en el tema de la innovación y el emprendimiento como motor económico del futuro del país. Y es un tema sobre el que voy a volver, que tiene relación naturalmente con la crisis política de la educación en Chile, crisis que creo yo desafortunadamente se va a resolver en la superficie y no en el tema de fondo, que es la calidad de la educación. El segundo tema que creo que es importante del que habló el ministro es el énfasis en mejorar todo lo que tenga que ver con trámites y con el emprendimiento y la creación de nuevas empresas y de nuevos proyectos en Chile. Yo en muchas oportunidades, ustedes recordarán, he hablado que Chile era el campeón eterno de la tercera división y que cada vez que ganábamos la competencia de la tercera división y nos invitaban a que pasáramos a las divisiones superiores, la respuesta durante los tiempos de la concertación eran: mejor quedarnos acá en la tercera división porque es muy cómodo ser campeones de algún grupo y no entrar a competir en las grandes ligas. Desafortunadamente ya ni siquiera somos los campeones de la tercera división. En el último ranking del Banco Mundial sobre emprendimiento y facilidad para crear empresas y hacer negocios, Chile está en el lugar 43, por debajo de México y Colombia, en nuestra región. Vale decir, de acuerdo al menos a uno de los rankings más importantes, ya no estamos a la cabeza de nuestra división, sino que hemos estado bajando. Ahora, si uno mira en detalle los distintos componentes de ese índice, y esto tiene relación con lo que decía Longueira, uno se da cuenta que está Chile en el lugar 43 porque hay un componente que es la protección a los derechos de los inversionistas, en el cual Chile está en el lugar 28, un lugar muy bueno, muy privilegiado. Pero si uno excluye ese particular componente del índice, en el resto de las medidas que toma el Banco Mundial para calificar a los países de acuerdo a su facilidad para emprender negocios, estamos ubicados entre los lugares 70 y 90. Vale decir, más que tercera, cuarta, quinta división. Y en el tema de cerrar empresas, que es la ley de quiebra de las cuales hablaba Longueira, que es absolutamente esencial, la única manera en que uno puede atreverse, como dice el lema de los Marines en el Reino Unido, who dares wins, el que se atreve eventualmente es un triunfador. La única manera de atreverse a empezar un emprendimiento es que en el caso en que ese emprendimiento no dé resultado, y el 70-80% de los emprendimientos no dan resultado, uno pueda deshacerse del lastre que eso significa y empezar un nuevo emprendimiento. En la ley de quiebras, Chile está calificado en el lugar 98 en el mundo.
Y es por eso que que es un poco a veces tedioso y repetitivo, las 50 medidas de la agenda pro competencia, es absolutamente esencial. Y para mí fue muy grato escuchar al ministro darle el crédito que merece a Juan Andrés Fontaine, que inició esta labor durante su permanencia en el Ministerio de Economía. Por eso creo que en ese sentido estoy muy satisfecho con lo que dijo Pablo Longueira. Ustedes saben que, o recordarán algunos de ustedes, tuvimos un cierto entredicho cuando él tomó la cartera, pero creo que está haciendo una labor estupenda. No queda más que felicitarlo y pedirle que lo siga impulsando. Ahora, vamos a hablar un poquito del tema que se me ha pedido, que refiere a la economía mundial. Yo tradicionalmente he sido una persona muy optimista. Le contaba a Henry y a Nicolás Davis que una de las grandes multinacionales latinoamericanas me contrató hace muchos años para que fuera asesor del directorio, y mi rol era básicamente ser el asesor optimista, que hacía que cuestionaba las proyecciones negativas de los gerentes de las distintas plantas en los países en los que opera esa multinacional. Pero, sin embargo, en los últimos días, en las últimas semanas, este optimismo mío ha ido cayendo y ha sido reemplazado por una situación o una sensación de que la cosa viene muy mal y que es posible que tengamos una recaída en la economía mundial y que tengamos una recesión en los meses que siguen. Entonces, quiero hablar de 3 temas, plantear 3 preguntas, rápidamente dar 3 respuestas a esas 3 preguntas y después ahondar sobre esos 3 temas y todo esto en un tiempo relativamente corto para ver si podemos tener preguntas y respuestas. Las 3 preguntas son las que aparecen en la pantalla. ¿Qué te pasó, Obama? Un tipo extraordinariamente atractivo, magnético, que generó un entusiasmo que no veíamos en los Estados Unidos desde la época de Jack Kennedy en los años 60. Alguien que se suponía iba a ser una mezcla de Kennedy con Franklin Delano Roosevelt, quien sacó al país de la Gran Depresión en el año 33, y ha producido el presidente Obama una situación de una gran decepción entre aquellos que lo apoyaron y entre los analistas ya más independientes. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en Grecia? La crónica de una muerte anunciada, una muerte que fue anunciada por etapas, si ustedes quieren, algunos de nosotros incluso en el momento en que se creó el euro, en que sabíamos a ciencia cierta que los griegos habían inventado los datos con tal de acceder al euro, y el resto de los países hicieron la vista gorda por razones geopolíticas que tienen que ver con Turquía, que tienen que ver con los musulmanes, que tienen que ver con la definición de Europa, que tiene que ver con el aspecto ideológico de si acaso Europa es un continente finalmente basado esencialmente en los principios judeo-cristianos, o si acaso tiene cabida justamente un país musulmán moderado como es Turquía. Una crónica de una muerte anunciada. Y finalmente quiero hablar un poquito de nuestra crisis educacional, si es que tenemos tiempo. Esa parte es como una yapa y no se las prometo. Esos son los 3 temas. Las 3 preguntas: ¿va a haber una nueva recesión global? ¿Va a sobrevivir el euro? ¿Y se va a solucionar la crisis educacional? Como el ministro llegó retrasado, porque me dijo que tenía que hacer turismo, tenía que ir a la cosa de los turismos, yo le dije, sí, eso los ministros se lo pasan en eso, turisteando. Le dije, estamos, como decía, con un poquito de tiempo, les voy a dar las respuestas inmediatas, si acaso ustedes tienen que ir a hacer sus propios emprendimientos. Las primeras respuestas son 3 respuestas probabilísticas, porque naturalmente no tenemos respuestas específicas. Creo yo que la probabilidad de que haya una recesión global en el próximo año ha subido en los últimos meses del 30 al 50 y luego al 70%. Y voy a explicar por qué. La zona del euro, con una probabilidad del 100%, en 2 años más va a ser completamente diferente a como es hoy día. No la vamos a reconocer, con una probabilidad no trivial de que Grecia salga del euro. Yo la tengo en 30%, que es una probabilidad gigante. Y es una probabilidad gigante porque no existe un mecanismo legal para echar a Grecia del euro o para que Grecia decida, o ningún otro país, salirse del euro. No hay un mecanismo legal. Estos son como los matrimonios en años atrás en la Iglesia Católica, en que no había ninguna posibilidad de salir de ellos independientemente de si estaban bien o mal. Y
creo yo que el conflicto educacional en Chile, con una probabilidad de 90%, se va a solucionar posiblemente esta semana, a más tardar la próxima, y con una probabilidad del 100% el problema de la calidad de la educación en Chile, en particular en el tema de la educación universitaria, ese tema va a seguir adelante. Entonces, estos son, ya ahora tenemos el resumen de los temas, las preguntas y las respuestas, y ahora entramos en el detalle y empezamos. ¿Qué te pasó, Obama? Ese es un Obama envejecido, enojado y horrible. Y era un tipo joven, sonriente y guapísimo. Entonces, ¿qué te pasó, Obama? Cuando uno mira esa foto dice, a este tipo algo le pasó, si acaso uno se acuerda cómo era inicialmente. Y lo que pasó, esencialmente, es que una recuperación que se suponía iba a suceder en los primeros 2 años de la administración de Obama, donde el presidente, su ministro, su secretario del Tesoro, Tim Geithner, y la presidenta del Consejo de Asesores del presidente en ese momento predijeron que la tasa de desempleo iba a estar por debajo del 8% a los 18 meses y la tasa del desempleo sigue por encima del 9% e incluso es posible que siga aumentando. Y en el centro de esto hay un tema muy importante, que es que la recuperación nunca despegó. Y lo que tenemos en la pantalla, quiero hacer aquí un poquito de discusión gráfica. Esta es la trayectoria típica en los Estados Unidos en los 20 ciclos económicos sobre los cuales tenemos datos históricos de una recesión. Hay una trayectoria de la economía, en esta gráfica en particular, hasta el momento en que se produce el quiebre hacia abajo, el 4%. Después de la recesión hay una recuperación en que la economía crece más rápido que lo que estaba creciendo hasta ese momento y, por lo tanto, llega a juntarse a la trayectoria que hubiera tenido si no hubiese habido recesión, y una vez que eso sucede aquí en el periodo 2022, la economía sigue creciendo al 20%. Esto es lo tradicional y en esta ocasión esto no sucedió. Y lo que hemos visto es más bien una gráfica. Aquí tenemos el primer gráfico, es lo que sucedía anteriormente. La línea verde le agregué la tendencia, es decir, como vemos, la línea azul crece más rápido hasta que se junta con la trayectoria inicial. Lo que ha sucedido en esta oportunidad es lo que vemos en la gráfica de abajo. Vale decir, la economía se ha recuperado en el sentido de que está creciendo positivamente, pero no ha tenido la aceleración requerida, que es la línea azul, y se ha mantenido en la línea roja, es decir, paralelo a lo que hubiera sido, pero por debajo de lo mismo. Y esta es una situación que ha generado una serie de metáforas en los Estados Unidos entre los expertos. Hay aquellos que dicen que la recuperación nunca despegó, y hay otros que dicen que sí despegó, pero está en este momento el avión de la economía de los Estados Unidos está empezando a caer. Es lo que en inglés se llama stalling. No he podido encontrar el dato, cómo se dice esto en español, a lo mejor Benjamín, que es piloto, sabe, pero simplemente el avión no tiene la suficiente velocidad como para poder mantenerse en el aire y empieza a caer. Y esta caída que estamos viendo es lo que significa es lo que se traduce, como habíamos visto en la gráfica anterior, en una recuperación que verdaderamente falla y no alcanza a tomar la velocidad que tiene que tomar para poder seguir adelante. Ahora, una de las preguntas entonces que uno se hace, ¿es este un fenómeno nuevo? ¿Ha sucedido anteriormente? Si ha sucedido anteriormente, ¿cómo ha terminado este fenómeno? ¿Ha terminado mal? ¿Ha terminado bien? Y cuando uno mira históricamente, encuentra que hay 4 episodios de una recuperación en que el avión no tiene suficiente velocidad y empieza a caer porque no hay suficiente lift en las alas. Y estas son las que aparecen, estas 4 episodios son los que aparecen en la pantalla: el año 52, el año 67, el año 87 y el año 95. Estas son, para explicar, recuperaciones que pierden velocidad, pero que al perder velocidad, en vez de transformarse en una nueva recesión, vuelven a agarrar velocidad y finalmente sí emprenden vuelo. Hay otras, naturalmente, en que pierden velocidad y se terminan en una recesión. Esas son las recesiones. Estas son, pierde velocidad, pero logramos agarrar vuelo. ¿Y por qué queremos ver esta? Porque queremos preguntarnos, en esta situación que tenemos de stalling, en que el avión está empezando a caer, ¿qué va a pasar o qué podría ser que volviéramos a agarrar vuelo en los Estados Unidos?
Y de estos 4 episodios históricos, el primero se solucionó por un aumento muy fuerte del gasto público por la guerra de Corea. El segundo, por un aumento del gasto público por la guerra de Vietnam. El tercero, por política monetaria muy agresiva que terminó con una fuerte depreciación del dólar que permitió que las exportaciones de los Estados Unidos aumentaran fuertemente. Y el último, por un aumento muy fuerte de la inversión privada que estuvo gatillada por las innovaciones de la Internet y de la revolución de la información. Guerra no vamos a tener, de hecho estamos saliendo de 2 guerras que fueron un poco absurdas y un poco complicadas. Ya estamos casi completamente fuera de Irak y el presidente anunció que en los próximos meses empiezan a disminuir las tropas que están en Afganistán. La guerra en Libia fue una guerra del aire en que no hubo participación de tropas, por lo tanto, guerra no va a haber. Política de depreciación del dólar, ya se ha depreciado bastante, hoy día estaba en 1.34 el dólar con el euro, se ha apreciado en vez de depreciado, por lo tanto es muy difícil que eso suceda y naturalmente es muy difícil que encontremos una nueva estímulo de gran crecimiento de parte de las empresas de inversión como sucedió en la época de la Internet. Por tanto, este stalling, esta caída del vuelo, tenemos que encontrar otra manera de solucionarlo y una de las maneras que se ha hablado es el twist de la Reserva Federal. Y la Reserva Federal, como ustedes saben, la semana pasada anunció que iba a seguir esta nueva política, y esta nueva política que se ha llamado de hacer un twist, consiste que en vez de seguir aumentando la liquidez, como la aumentó en los últimos años a través de el QE, Quantitative Easing, una política que significó aumentar fuertemente el crédito de la Reserva Federal, donde su hoja de balance o su base monetaria pasó de 800 billones de dólares a 2.4 trillones de dólares, es decir, un tipo de actitud de Banco Central bananero. En vez de seguir haciendo esa política, la Reserva Federal ha decidido hacer esto que se llama the twist, que significa comprar 400 billones de dólares de bonos largos con el interés de que la tasa de interés de este bono largo caiga, por tanto, inyectar en ese segmento del mercado 400 billones de dólares, pero al mismo tiempo compensar esto a través de la venta de títulos cortos y para de esta manera hacer que la tasa de corto plazo aumente. Y esto es lo que se ha llamado twist. La figura que se ve ahí es el rey del twist, Charlie Checker, algunos de ustedes lo recordarán, y la razón por la cual la Reserva Federal está interesada en esto es porque, y esto es algo que muy poca gente sabe, a pesar de que las tasas de interés están en el nivel más bajo que han tenido en décadas, el bono, la nota de los 10 años, llegó a tener un rendimiento la semana pasada de 1.8%, cosa que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, periodo en el cual todos los americanos compraban bonos del Tesoro para financiar la guerra. Un periodo absolutamente en que nadie consumía y todo el mundo ahorraba porque estábamos en guerra. Nunca habíamos visto en una situación de paz un bono de 1.8%. Y a pesar de eso, a pesar de que no hemos visto nunca rendimiento de los bonos tan bajos, la curva de rendimiento, que es la diferencia entre el bono largo, la tasa del bono largo, y la tasa del bono corto, nunca había sido más alta en la historia de Estados Unidos como es hoy en día. Y la gráfica que tienen ahí, la línea azul, es la spread entre bonos de distinta duración y la tasa de los fondos federales hoy día, y la línea roja es la situación normal, calculada como el promedio entre el año 94 y el año 2008, es decir, hasta antes de Lehman Brothers. Y podemos ver que hoy día la curva de rendimiento, la diferencia entre el bono de 30 años o el bono de 10 años y el bono corto, nunca había estado más alto. Lo que está tratando de hacer la Reserva Federal es, al hacer este twist, bajar la parte larga de esta curva de rendimiento, hacer que caiga el costo del crédito justamente para inversiones de más largo plazo y de infraestructura, y que de esta manera se pueda impulsar la economía. Esta medida, que es el twist de la Reserva Federal, sería, si funcionara, el equivalente a las 2 guerras, la depreciación del dólar, el entusiasmo del Internet del que hablaba anteriormente, que fueron las 4 situaciones de stalling en las cuales finalmente pudimos superarlas y que el avión de la economía se desarrollara. Ahora, lo que vimos la semana pasada es que la Reserva Federal, después de una reunión extraordinaria de 2 días, donde estaba agendada para solo un día y se le agregó un segundo día, anuncia que va a seguir la política del twist y en vez de la economía de los mercados tomar este anuncio en forma positiva, lo toma en forma muy negativa. Jueves cae el mercado en
cae 300 puntos y el viernes caen otros 400 puntos. Hemos tenido una mejora en el día de ayer. Como anunció Henry, los futuros estaban indicando de que la situación, y ya está abierta la bolsa, iba a mejorar en el día de hoy, pero no ha sido bien recibido el tema del twist de la Reserva Federal. Hay muchas interpretaciones. Una de ellas es que en vez de generar algo similar a la canción de los Beatles, algunos de ustedes recordarán, Twist and Shouts, en vez de generar los gritos de la parte de esa canción, que son gritos de euforia que estarían alimentando los espíritus y expectativas animales de las que hablaba Keynes y quería que los inversionistas invirtieran, que los consumidores consumieran, que la demanda agregada aumentara y que con eso aumentara el empleo y la producción. En vez de Twist and Shouts, hay gente, incluyendo Bill Gross, el chairman de PIMCO, el fondo de bonos más grande del mundo, que maneja $1 trillón, ha dicho que el problema es que en vez de Twist and Shouts, ese es el disco de los Beatles, si no se acuerdan ustedes, en lo que estamos es una situación de Twist and Flat. Y el problema es que la Reserva Federal ha creado en la parte corta de la curva de rendimientos una situación en que esta parte de la curva, como lo pueden ver ustedes acá, está completamente paralela. Es decir, no hay diferencia prácticamente cero, mucho menor de lo que era históricamente, entre el bono de el bill de 3 meses o el bono de 1 año y el bono de 2 años, y por tanto la intermediación financiera, la mayoría de la cual significa pedir prestado muy corto plazo, 3 meses máximo, y prestar a máximo 2 años, la gran parte de la intermediación financiera está en ese segmento, no se puede dar y las instituciones financieras y los bancos no tienen incentivos porque esta parte de la curva es completamente plana. Y lo que dice Bill Gross en una crítica a Bernanke es que Bernanke se ha completamente equivocado queriendo bajar la parte larga de la curva cuando lo que debiera hacer es subir en vez de bajar la pendiente, la parte corta de la curva para permitir que hubiera mayor intermediación financiera, porque los emprendimientos no son financiados con dineros a 10 años ni a 30 años, sino que son financiados porque son emprendimientos y porque son riesgosos con dineros de muy corto plazo. Por tanto, hay toda una confusión y que crea situación muy complicada en ese sentido. ¿Qué es lo que debiera hacerse? ¿Y por qué la situación, desde un punto de vista técnico, no es tan complicada? Lo que debiera hacerse es debiera haber un twist de 2. Y como dice la diapositiva, para bailar el twist de verdad se necesitan a 2. Ahí está de nuevo Chubby Checker con una rubia. Ese sí es un baile del twist. Cuando Chubby Checker está solo es simplemente mover las caderas, pero no es hacer el twist. Y se necesita un twist fiscal. Y todo el mundo está de acuerdo en que eso se necesita, pero políticamente no se puede hacer. Y ese twist fiscal debiera consistir en bajar muy fuertemente los gastos futuros en la economía de los Estados Unidos, especialmente gastos en programas sociales, seguridad social, gasto de salud para la tercera edad y gasto de salud para los más pobres, que son excesivamente generosos y están completamente desfinanciados y cuya déficit en valor presente se calcula es de $60 trillones. Esta danza de los billones y de los trillones que hablan los ministros y los analistas y los expositores, uno se confunde. ¿Será mucho $60 trillones? ¿Será poco? Bueno, la economía de Estados Unidos son 15 trillones. Es decir, el déficit de los programas sociales en valor presente hoy día es 4 veces toda la economía de los Estados Unidos. Y lo que todo el mundo está de acuerdo, todos los economistas, que hay que hacer es bajar fuertemente estos gastos a futuro, porque son estos gastos a futuro lo que le dan a la dinámica de la deuda de los Estados Unidos una trayectoria perversa en que va a explotar y Estados Unidos se va a transformar en Grecia. Y esta es la expectativa que genera un problema de expectativas y nadie gasta y la gente compra oro en vez de invertir en activos productivos. Bajar el largo plazo y al mismo tiempo dar un impulso fiscal más grande que el que anunció el presidente y que no va a ser aprobado por el Congreso por lo demás, de 447, yo no sé cómo se le ocurrió $447 billones, no 450, que es un número más redondo. Eso de 47 debe tener unos asesores muy buenos para los detalles. El detalle es el presidente Obama. Pero este twist fiscal, que es absolutamente necesario, no va a poder realizarse porque en este momento Estados Unidos está en una situación como Europa y en cierto modo como Chile
de crisis política en que no hay acuerdo entre gente razonable, inteligente y adulta, o supuestamente adulta, sobre lo que hay que hacer. Y aquí lo que vemos a dos machos cabríos en una actitud de lo que se llama en teoría de juegos una guerra de atrición, y si ustedes han visto esto en alguna película, en la realidad, pueden estar estos dos machos así mirándose a los ojos con los cachos durante semanas, sin comer, sin tomar agua, y el primero que pierde la concentración es el que pierde, se da media vuelta y se va. Y esta es la situación política que tenemos hoy día en Estados Unidos, en que por un lado los demócratas insisten en hacer las cosas a su manera, sin querer entrar en acuerdos políticos con los republicanos, y de otro lado los republicanos insisten en hacerlas a la manera que ellos quieren, sin permitirle sin aprobar prácticamente ninguno de los proyectos del presidente. Ayer el Senado acordó, finalmente, una ley que permite que el gobierno federal siga financiado y pueda seguir operando por los próximos 18 días. Estamos en Estados Unidos funcionando de 2 semanas en 2 semanas. En 18, este fin de semana tenía que cerrarse el gobierno federal, ahora no se va a cerrar, va a funcionar por 18 días más. Pero si en 18 días más no se ponen de acuerdo, va a haber que cerrar el gobierno federal. Y esta situación política, que la estamos también viendo en Europa y también la estamos viendo en Chile, es lo que está en el centro de esta incertidumbre a la cual están enfrentados los consumidores y los inversionistas, y que se traduce en esta situación como el downgrading que le hicieron a la deuda, y otras situaciones de parálisis de carácter económico. Ahora, ¿qué va a pasar políticamente? ¿Cómo viene el futuro? Como decía, Obama, que se suponía iba a ser un presidente de 2 periodos y que iba a ser como Delano Roosevelt, como FDR, hoy día parece como Jimmy Carter. Es decir, un presidente débil, incapaz de pasar nada hacia adelante, con una retórica muy buena, cosa que Carter no tenía, pero completamente incompetente para avanzar políticamente. Y es muy probable que nuestro nuevo presidente sea este señor, que se llama Rick Perry y es el gobernador de Texas. Miren, tómense un segundo y miren la foto de Rick Perry y analicemos al señor Perry. Primera cosa que se ve, es súper guapo. Segunda cosa, se parece a Ronald Reagan, que es una cosa que no es menor, se parece a Reagan. Ese podría ser, si uno no tiene los anteojos puestos, decir, ese puede ser Reagan. Tercera cosa, tiene una pistola y está disparando, que es una de las cosas que al americano medio le fascina tener armas. La segunda enmienda de la Constitución es el derecho a portar armas. Es muy conservador, muy religioso. Cuando vino la sequía en Texas, declaró 2 días de oración por la lluvia. Esa fue la política. ¿Cómo enfrentamos la sequía? Nos tomamos de las manos y rezamos, oramos. Y Rick Perry, con Obama cayendo tan fuertemente en las encuestas y el Partido Republicano con una probabilidad de ganar, es posible que sea el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Qué piensa Rick Perry desde un punto de vista económico? No sabemos mucho. Ha sido gobernador por 10 años del estado de Texas. Sabemos que Texas ha producido muchos presidentes en los Estados Unidos, los 2 Bush, uno de verdad de Texas, el otro traspasado, el presidente Johnson, que sucedió al presidente Kennedy, y Rick Perry. Lo que sí sabemos de Rick Perry es que dijo que el gobernador de la Reserva Federal estaba en el borde de cometer traición porque estaba haciendo política monetaria activa. Por tanto, tiene una actitud absolutamente conservadora y que desde un punto de vista económico lo más probable es que no esté de acuerdo en hacer el tipo de políticas que el 99% de los economistas creen que debe hacerse, que es de todas maneras el twist fiscal y una política de la Reserva Federal que continúe apoyando la recuperación. Por tanto, desde un punto de vista político, el futuro, en mi opinión, no se ve bien en los Estados Unidos. La parálisis que tenemos vista hasta ahora, lo más probable es que siga hacia adelante en este año de las elecciones. Me preguntaban hoy día en una entrevista en la radio, ¿hay algún incentivo para que los políticos se pongan de acuerdo ahora que vienen las elecciones, que faltan poco tiempo y estamos ya en plena primaria? Las elecciones vienen el próximo año. Posiblemente no. La única esperanza es el hecho de que en Estados Unidos eligen el presidente los votantes del medio
y esos votantes del medio en general no les gustan las posiciones extremistas, quizás eso los acerque y hagan que haya un acuerdo. Pero mi sensación es, por primera vez, estoy bien preocupado. De ser un eterno cheerleader, creo que hoy día hay una probabilidad no trivial que la economía de los Estados Unidos vuelva a entrar en una recesión. Ustedes recordarán que el año 33, cuando llega Roosevelt, la recesión, la Gran Depresión se acaba, pero el año 37 hay una recaída muy fuerte, una recesión importante, que solo se elimina el año 40 con la Segunda Guerra Mundial, con el comienzo del Lend-Lease Program, en que los Estados Unidos empezó la producción bélica para inicialmente prestarle ese dinero o facilitarle esos armamentos al Reino Unido y posteriormente con el ataque de Pearl Harbor en la entrada de Estados Unidos a la Guerra Mundial. ¿Qué pasa con Grecia? Crónica de una muerte anunciada. Ese es el afiche de la película que se hizo sobre la base del libro de García Márquez. Y el problema es muy preocupante, una Europa paralizada, quizás diría yo más serio que en los Estados Unidos, donde el problema es relativamente simple. Tiene 2 o 3 componentes. El primer componente es que Grecia es absolutamente insolvente. Y es insolvente porque tiene una deuda en relación al producto demasiado elevada, deuda a producto. Para que esta relación de deuda a producto se mantenga constante, no digamos que baje, pero constante, la deuda tiene que crecer no más rápido que el producto. Eso es aritmética cero. Y en Grecia, la deuda crece a la tasa de interés y el producto se achica. Aritmética 1 es que si el denominador se achica, el producto aumenta. Y la única manera de que esto se mantenga constante es o la tasa de interés tiene que ser más baja que la tasa de crecimiento del producto, o hay que hacer un ajuste fiscal absolutamente espectacular. Y en Grecia, el ajuste fiscal espectacular no se puede hacer, no por razones políticas, sino que porque se mataría la economía griega. Y además hay un problema político. Y nadie quiere hacer el ajuste fiscal, porque si todo el esfuerzo del ajuste va a pagar deuda a otros, ¿para qué hacerlo? Nos apretamos los cinturones y no tenemos ningún beneficio de eso. Y la tasa de interés en el mercado secundario, ¿para qué decir? Es como 20% y el producto griego va cayendo. Grecia está insolvente. Ese es número 1. Y número 2, los líderes, y como es insolvente, va a quebrar y tiene que reestructurar la deuda, y esa reestructuración de la deuda requiere que los inversionistas pierdan dinero. Y los líderes de Europa dicen, Grecia no va a reestructurar la deuda y no va a entrar en default. Y es como si yo les dijera a ustedes, yo voy a soltar este vaso y en vez de caerse, va a quedar flotando en el aire. Entonces ustedes me dicen, este gallo está loco. No, dice estupideces. Y después de eso yo les hago una predicción económica. Una persona que dice estupideces, no le podemos creer las predicciones económicas. Entonces la señora Merkel y Sarkozy salen y dicen, no va a quebrar Grecia. Nosotros sabemos que sí va a quebrar Grecia. No tiene problemas serios, los vamos a salvar. Sabemos que no van a poder salvarlo. Y después dicen, pero tampoco van a quebrar ni Italia ni España. Entonces nosotros decimos, los inversionistas dicen, si esta gente dice tanta lecera con respecto a Grecia, ¿por qué les voy a creer lo que están diciendo con respecto a España y a Italia? Porque el programa europeo en este momento es ilógico. Es un problema ilógico porque Europa le está dando ayuda a Grecia para salvar a los bancos europeos, los bancos alemanes y los bancos franceses. La banca europea está fuertemente invertida, tan fuertemente invertida que la señora Lagarde, que ahora es la número 1 del Fondo Monetario Internacional, dijo que había que recapitalizarlos en 250 billones de euros. Cuando la Unión Europea en Bruselas dijeron eran 3 billones de euros. Estamos hablando de una diferencia de 100 veces. Ahora, la señora Lagarde era la ministra de Finanzas de Sarkozy hasta hace 4 semanas atrás, es decir, conoce los datos por dentro. Y el Fondo Monetario Internacional uno puede criticarlo en todo lo que quiera, pero de datos sí saben, porque se consiguen los datos de todos los países con los cuales tienen relaciones. Por tanto, estamos dándole plata a Grecia para salvar a los bancos. En el proceso estamos totalmente liquidando Grecia, que no puede crecer y que va cada vez disminuyendo su tamaño económico y, por tanto, aumentando la deuda con relación al producto en vez de disminuir, y estamos creando una situación de falta de credibilidad.
Y esta situación es absolutamente ilógica cuando lo lógico es, si queremos salvar a los bancos, salvemos a los bancos directamente, dejemos que Grecia tenga un programa económico en el cual Grecia pueda recuperarse, y ese programa económico requiere que haya una reestructuración de la deuda muy importante, que tenga y que implique un haircut a los inversionistas, que yo pensaba inicialmente podía ser del 25%, pero ya es muy tarde, a lo menos de 50%, y que al mismo tiempo se le exija a los griegos que se pongan a trabajar como los suizos, porque los griegos consumían como suizos y trabajaban como griegos, lo cual no sumaba, y que hagan las reformas, pero esas reformas van a tomar tiempo, que vendan todo lo que haya que vender, que tampoco es mucho, y que hagan las reformas estructurales, pero la política que se está implementando en Grecia es una política inadecuada que no está solucionando el problema. Esto requiere, además, tiene que venir con una unión fiscal, porque desde el comienzo la mayoría de los economistas no europeos dijimos, esto es una locura. Lo sabemos desde el tiempo de la fundación de los Estados Unidos, que no puede haber una moneda única con un desorden fiscal en que cada país hace lo que quiere, especialmente cuando hay países como Grecia y como Italia, que fiscalmente son muy irresponsables. Noten que no puse a España en la lista de los irresponsables, porque España fue un país que fiscalmente fue muy responsable. Y España hoy día todavía no está en crisis, y yo espero que se va a salvar, justamente porque fueron muy responsables. Adicionalmente, hay que crear bonos europeos, que los alemanes se niegan a hacer, y hay que proteger a España, Italia y Bélgica. Bélgica a la gente en general se le olvida, pero es un país que está con muchas dificultades y que también hay que salvarlo. Pero para poder salvarlos hay que tener un plan en que verdaderamente haya suficiente cantidad de dinero. Esto requiere un acuerdo político para que haya bonos europeos de la Unión Europea que no existen, para que estos bonos tengan cláusulas de acción conjunta en caso de problemas de pagos, que haya una reestructuración de la deuda pública, que estar dispuesto a nacionalizar algunos bancos en el corto plazo, si así fuera necesario, y entender que la manera más lógica de salvar a los bancos no es a través de apoyar a Grecia, sino que es apoyar directamente a los bancos y que Grecia vaya a través de un programa de reestructuración de su deuda, similar al que tuvo Uruguay en el año 2002, que fue un programa sumamente exitoso, donde hubo un haircut, en ese momento fue del 13%, y donde Uruguay sobrevivió y se recuperó mucho más rápido que Argentina. Porque la estrategia que está siguiendo en este momento Europa con respecto a Grecia es muy similar a la estrategia argentina del 2000-2001, y la estrategia que yo estoy sugiriendo y que hemos sugerido algunos de nosotros desde hace mucho tiempo es muy similar a la que hizo Uruguay 2001 y 2002. La recuperación de Uruguay tomó un año, la de Argentina tomó mucho más tiempo, y si no hubiera sido por el precio de la soja y por el hecho de que de pronto Dios decidió ser argentino, no se hubiera producido. ¿Qué va a pasar? ¿Es este el futuro del euro? ¿Vamos a tener euro en el futuro? Yo creo que el euro se va a salvar. Siempre pensé que era una mala idea, pero es una idea europea, creo que se va a salvar. Es posible que Grecia salga del euro. Crecientemente en Grecia estamos viendo gente que quiere el dracma de vuelta. Como decía, legalmente no es fácil hacerlo porque habría que hacer un cambio en el tratado de constitución del euro como moneda única. Yo creo que el euro va a mantenerse. Para los alemanes es muy, muy importante que se mantenga, que la señora Merkel finalmente está entendiendo que ese es el problema. Desafortunadamente, los votantes están muy en contra de tomar las medidas que hay que tomar. Sin embargo, si Italia y España caen, el euro se acaba. Así que aquellos de ustedes que se quedaron con Deutschmarks y con francos y se les olvidó cambiarlos en euros durante la ventana que había para cambiarlo, no los voten, porque por ahí pueden volver a servir en el futuro. El problema entonces económico en Europa es relativamente fácil. Esto no quiero decir que si acaso Grecia tiene un default, no vaya a haber un costo muy alto para los bancos. Va a haber un costo muy alto para los bancos. Pero este costo alto para los bancos hay que enfrentarlo y estar dispuesto a pagarlo dándole apoyo a los bancos. Lo mejor siempre la vía directa, es lo más eficiente, no darle plata a los griegos para que los griegos apoyen a los bancos. Así, de pasada, alguna de la plata se va a quedar en los bolsillos de alguien en Atenas. No conviene. Económicamente, relativamente fácil la solución. En Estados Unidos, twist fiscal relativamente fácil y una solución al problema inmobiliario a través de acuerdos de deudas que sean
apoyados por el Estado. Ninguna de esas dos cosas políticamente se van a dar. La falta de liderazgo político está detrás de este malaise que estamos viendo en la economía, una falta de expectativas. Cuando no hay expectativas no hay ni inversión ni gasto. Si no hay inversión y no hay gasto, no hay aumento en la demanda, y si no hay aumento en la demanda no hay empleo. En parte, esta situación en Estados Unidos se refleja en dos hechos únicos en la historia que son muy decidores. La migración interna en los Estados Unidos está hoy día en el nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. Y la migración interna siempre ha estado en el centro de la manera como Estados Unidos soluciona sus problemas económicos muy rápidamente, porque la gente que pierde trabajo en el estado A, por ejemplo, en los estados del Rust Belt, en Indiana, Illinois, donde estaba toda la industria pesada, esa gente se cambia de estado a un estado donde sí hay trabajo. Eso lo hemos visto en películas, en las novelas de John Steinbeck, en películas de la Gran Depresión, etcétera, etcétera. Eso hoy día no está sucediendo porque la gente no puede vender su casa. Y no puede vender su casa porque debe más del valor de la casa. Y si no hay migración interna, uno de los mecanismos esenciales que durante 200 años ha usado el país para solucionar las crisis no está funcionando. El segundo dato es que la formación de nuevas familias, gente que se casa o se va a vivir juntos, se toma un departamento, gente joven, y que por tanto empiezan a gastar y a tener una actividad económica independiente importante, el nivel de formación normal para un año como este, dadas todas las tendencias, es de 1.3 millones de nuevas familias por año. En los últimos 2 años se han formado 300.000 nuevas familias y 500.000 nuevas familias. Es decir, estamos en 1/3 de lo normal y por tanto esta gente que se queda viviendo con sus padres y que no está entrando fuertemente en el circuito económico. Termino brevemente con el tema de Chile y creo que, porque si uno solo escucha al ministro Longueira dice, este país es como el paraíso terrenal, no solo el paraíso terrenal actual, sino que vamos hacia un paraíso terrenal plus, con todas las medidas de la Agencia Pro Competitividad y todo lo demás. Creo que el problema de la crisis estudiantil en Chile, la probabilidad de que se acabe en las próximas semanas es muy alta. El problema de la educación, sin embargo, de la calidad, sigue vigente. Y muy rápidamente, 3 puntos mirados desde el punto de vista de California, donde yo vivo hace 30 años. En California estamos muy preocupados porque tenemos un sistema de educación malo, ahí lo ven ustedes en el ranking, pero el de Chile es mucho peor que el de California. Y esta es la educación secundaria. Aquí vemos Chile, la educación secundaria, una calidad, estas son las pruebas TIMSS, sabemos que es muy mala la calidad, pero sin embargo California, que es parecido a Chile, no tan malo, pero parecido, que está muy bajo en los rankings, nos salvamos en las universidades. Tenemos las mejores universidades del mundo. Este es el ranking un ranking hecho por los chinos, por la Universidad de Shanghái. De las 25 mejores universidades del mundo, la número 1 y la 3 son universidades de California. La número 20 es UCLA, en el cual yo soy profesor. De las 27 mejores universidades del mundo, ranking hecho por los chinos, todas, excepto una, son universidades en los Estados Unidos. Y este sistema de calidad en la educación de Estados Unidos, que hace que los mismos chinos digan las mejores universidades del mundo, no una, ni 2, ni 3, sino que prácticamente todas están en Estados Unidos, se debe a un sistema de educación basado en que formamos en Estados Unidos a generalistas a través de un sistema de bachilleratos y no formamos a gente con profesiones rígidamente definidas cuando tienen 18 años. Y el problema central de la educación chilena, de la calidad de la educación universitaria chilena, es que incluso las universidades buenas son malas. Los muchachos quieren que todas las universidades sean como la Universidad de Chile, que está en el 231 del ranking de los chinos. Y los chinos no tienen nada en contra de Chile, así que si este ranking lo hubieran hecho los argentinos, a lo mejor uno dice, bueno, están echándonos para abajo porque como los estamos superando en todo, pero esto es hecho por los chinos. Para los chinos, ¿dónde está Chile? No deben ni saber dónde está Chile, ¿ya? Entonces, incluso las universidades de Chile, buenas en Chile son malas. Y el problema es que tenemos un sistema educacional que está basado en lo que debiera haber funcionaba relativamente bien en los años de gloria de la Universidad de Chile, que eran los años 50. Es decir, estamos medios siglos atrasados en el siglo pasado. Y cuando yo le hablo a mis sobrinos y le digo a mis sobrinos que están saliendo del colegio, yo les recomiendo que estudien el bachillerato en la Católica, me dicen, pero tío, ¿cómo vamos a estudiar bachillerato? Eso es para losers. Y yo digo, es para losers. La primera universidad, Stanford,
tiene puro bachillerato, no hay ni una carrera universitaria. Berkeley, no hay carrera de periodismo en Berkeley. Uno no puede estudiar periodismo, ni psicología, ni leyes en Berkeley. Tiene que hacer un bachillerato y solo puede acceder a esas carreras en el posgrado. En el mundo de hoy necesitamos gente que se forme en una manera flexible, de una manera de solucionar problemas, de poder adaptarse con velocidad y de poder reinventarse cada ciertos años a través de problemas de posgrado. Y en Chile esta discusión en todo este tema no ha sucedido ni un segundo. Y todo el esfuerzo que hizo la Universidad Católica y la Universidad Adolfo Ibáñez por crear los bachilleratos, hoy día van para atrás, están cortando en el enfoque más importante de reforma de currículum. Y aquí hemos hablado de cosas tan locas como poner en la Constitución que vamos a asegurar la calidad de la educación. Imagínense qué es lo que pasa si la educación de la universidad es mala. Yo me matriculo a mi hijo en la universidad chilena y decido que es mala. ¿Voy a hacer una acusación constitucional? ¿Contra quién? ¿Contra el viejo de Economía 1? Absolutamente demencial. Basado en la tradición leguleya, burocrática de Felipe II. Es decir, vamos para atrás. Ahora, yo entonces lo que los insto es, y esto conecta con lo que decía el ministro Longueira, una educación para la innovación, para el crecimiento, para el emprendimiento, que reconozca que estamos en constante movimiento, que no podemos crear miles y miles de periodistas en un país donde hay 2 periódicos, no podemos crear miles y miles de psicólogos en un país donde la gente es esencialmente sana mentalmente. En Argentina a lo mejor se justifica, todo el mundo se psicoanaliza, pero en Chile somos esencialmente sanos. Oye, yo soy un gran amante de Argentina, no crean que no. En Chile, que es un país esencialmente sano, no se justifica crear a estas niñitas y estos jóvenes que salen de periodismo, trabajo social y psicología, y que no tienen trabajo en sus áreas y que son frustrados, que además les cortó un dineral en unas universidades muy de mala calidad. Y nadie habla de cómo hay que cambiar el sistema de currículum y el enfoque. Y es por eso que mi predicción es que el conflicto de la calle y todo lo demás se va a terminar, porque obviamente que nadie quiere repetir de años, pero no va a haber un cambio en la calidad de la educación, y yo creo que es esencial que lo miremos desde el punto de vista de cómo lo hemos hecho en California, que tenemos una mala educación secundaria, pésima como se los mostré, pero en la universitaria es excelente. Las 2 de las 3 mejores universidades del mundo, según los chinos, son Stanford número 1 y Berkeley número 3. Y a través de esto hemos tenido estas innovaciones en los garajes. Aquí ven ustedes Amgen, la mejor, la firma más exitosa de biotecnología, Google, California, Apple, es el Apple antiguo. Y estos 2 señores que están aquí, uno es el señor Hewlett, el otro es el señor Packard. Porque la Hewlett Packard, había un señor Hewlett y aquí están en su garage inventando la Hewlett Packard, que hoy día es una compañía que está con problemas, pero que es una compañía que ha sido extraordinariamente exitosa. Nosotros, estos son los mamas y los papas, ya que estamos hablando de disco, nosotros en California soñamos en hacer cosas nuevas, soñamos en innovación. Creo que Chile debiera hacer lo mismo. Soñemos en chileno, que sí se puede, pero para eso necesitamos que los políticos se pongan las pilas. Ojalá que lo hagan. Lo merecemos nosotros, lo merecen nuestros hijos, lo merecen nuestros nietos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Tengo una serie de preguntas que le voy a acortar a 2 preguntas en razón del tiempo. Una tiene que ver con Estados Unidos, la otra tiene que ver con Europa y ahí su impacto en Chile. La de Estados Unidos dice si es posible esperar que haya realmente gasto fiscal en Estados Unidos, dado que ello requiere de todas maneras que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Y si eso no es posible en este gobierno, si Estados Unidos es capaz de aguantar hasta el próximo gobierno para que haya el gasto fiscal necesario para reactivar la economía. Es una muy buena pregunta. Lo que Estados Unidos necesita, insisto en lo que dije en la presentación, es este twist fiscal, bajar los gastos de largo plazo, lo cual requiere pelearse con los viejitos. ¿Por qué? Porque son gastos de seguridad social
y gastos en los programas de salud. Una peculiaridad política que tiene Estados Unidos es que no es obligatorio votar, el voto es voluntario y se vota en un día de semana que no es feriado, hay que ir al trabajo y ir a votar. Por lo tanto, la gente en general no vota, pero los viejitos que no están jubilados, para ellos cada 2 años esperan. ¿Cuándo vienen las elecciones? Porque salen, se juntan, van a tomar té después, lo pasan súper bien cuando van a votar. Entonces el problema es que los viejitos en Estados Unidos tienen una fuerza política enorme y eso dificulta este twist fiscal. En la parte ahora, más que gastar, necesitamos o gastar o bajar impuestos. Y ahí es donde está el desacuerdo político. Porque si uno dijera vamos a bajar impuestos y crear un déficit, muchos republicanos estarían de acuerdo. Pero el presidente lo que quiere es aumentar el gasto y aumentar impuestos. Y ahí es donde está la gran pelea y yo lo veo muy, muy, muy complicado. Ahora, hasta hace poco tiempo, el año pasado, en el seminario de Euroamérica, yo hablé del instinto darwiniano. Era el bicentenario de Darwin el año pasado y toda la gente estaba hablando de Darwin y era muy importante pensar que el instinto de sobrevivencia de los políticos y de Estados Unidos iba a generar acuerdos. Pero hemos visto que el techo de la deuda, no hubo acuerdo o no va a haber acuerdo en el programa de empleo del presidente por 447 billones de dólares. Por lo tanto, yo estoy crecientemente pesimista. ¿Hay tiempo para esperar? Bueno, obviamente que el país no se va a acabar, pero yo creo que es posible que entremos en una recesión. Ya la tasa de crecimiento del país ha sido revisada de cerca del 3%, que era lo que se esperaba hace unos 12 meses para este año, al 1,5%. Y no veo mucha posibilidad de que salga adelante. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es, como insinué en la presentación, que al final el presidente de Estados Unidos lo elige el 3% de la gente que está en el medio, que no es ni fanáticamente republicana ni fanáticamente demócrata. Y esta gente puede empezar a hartarse por la falta de compromiso y la falta de acuerdo de parte de los políticos. Y si eso empieza a reflejarse en las encuestas, es posible que veamos un nuevo espíritu. Pero en este momento yo del 1 al 10 de pesimismo, yo estoy como 6 de pesimista, 6,5. Ojalá que me equivoque, prefiero equivocarme y que las cosas salgan bien a tener razón y que salgan mal. La segunda pregunta, Sebastián, respecto a Europa y el posible impacto en Chile. Tú te referiste a un 70% de probabilidad de recesión. La pregunta es, ¿cuánto demora eso en sentirse en Chile? Yo creo que una recesión en este momento, al contrario de la última, va a ser más complicada porque lo más probable es que sea más global. La última recesión fue posible mantener el ritmo en los BRICS, especialmente a través de China e India, que mantuvieron el precio de los commodities altos, y al mantener el precio de los commodities altos mantuvieron a Latinoamérica funcionando relativamente bien. África tiene una dinámica propia yo soy muy optimista con respecto a muchos países en África, especialmente África del Este, pero ese es otro tema. Yo creo que en esta oportunidad, si hay una recesión, lo más probable es que tengamos una desaceleración importante en China, para lo que son las desaceleraciones chinas, que pasan del 11 al 8% y todos quieren suicidarse porque es una tragedia. Pero creo que vamos a ver una cosa de ese tipo. Ya hemos visto la caída del precio del cobre, no sé lo que habrá pasado hoy día con el precio del cobre, y creo que eso va a ser una complicación. Yo siempre he estado, como ustedes saben, creo que un dólar alto es bueno para Chile. Pero obviamente esta fuerte depreciación del peso que hubo la semana pasada, o hace unos 10 días, tomó a mucha gente por sorpresa y hay mucha gente que ha perdido, muchas empresas que han perdido mucho dinero porque estaban
expuestos necesariamente al tema del riesgo cambiario. Por tanto, creo que si hay una recesión mundial, a nosotros nos va a golpear. Y a mí me preocupa un poco, no mucho, pero un poco, el hecho de que hay poca conciencia en Chile de que eso pueda suceder. Me da la impresión a mí una sensación, sobre todo en el grupo empresarial y en la gente que no se ve afectada directamente por los desórdenes de las protestas, una sensación de que todo anda bien y que va a seguir estando bien. Y yo no estoy tan seguro que eso sea así. Y por eso que he planteado que es importante que el gobierno tenga un plan B y que ese plan B sea un plan B creativo. Y creo que una de las características que tiene este gobierno, que a mí en cierto modo no me sorprende, pero sí me desilusiona, no estar sorprendido pero estar desilusionado porque uno esperaba que cambiara, es esta adicción por las encuestas. Y los países no pueden ser gobernados en base a cuestionarios. Los países tienen que ser gobernados en base a visiones, a coraje y a atreverse. Y por eso creo yo que es muy importante que haya un plan B y que sea un plan B creativo, importante, con rebaja del impuesto del IVA. Ustedes acuérdense que el IVA en Chile es lo que es, porque el ministro Eizaguirre dijo un día, nos aprobaron el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y esto significa que vamos a perder $400 millones en impuestos por concepto de derechos de importación, porque ahora todo lo que venga de Estados Unidos va a venir. Entonces vamos a subir el IVA por un año y después vamos a hacer unas cuestiones, lo vamos a arreglar y lo vamos a bajar. Tenía el pelo oscuro Nicolás Eizaguirre, hoy día tiene el pelo blanco, blanco, blanco y el IVA sigue igual. Pasó una pila de años, entonces hay que, yo creo que pensar en grande. Yo no conozco a Felipe Lamarca y al principio pensaba que era un empresario muy bueno, pero punto. Y cada vez que más lo leo, más me gusta lo que dice Lamarca. No lo conozco, lo encuentro en la calle no lo reconocería. Lo que dijo el otro día en una revista, la revista Capital, es decepcionante que no estamos pensando en grande. Y yo creo que Chile no está como decía Longueira. Tenemos un montón de munición, un banco central macanudo que ha guardado no sé cuántos billones de reservas, un ministerio de Hacienda que tiene un fondo del cobre que el ministro Velasco lo defendió como fuera contra su colega Vidal y otros de la coalición que querían gastárselo. Tenemos un montón de municiones, pero creo que al mismo tiempo tenemos que pensar en grande y si Chile es afectado por una recesión mundial, creo que tenemos que responder en forma creativa y eso significa hacerlo en forma pragmática y sin esclavizarnos con las encuestas. Yo creo que si el presidente hubiera dejado de mirar las encuestas por unos 6 meses, estaríamos mejor. Estaría mejor el gobierno, estaría mejor el país, estaría mejor en muchas cosas. Bueno, muchas gracias, Sebastián, y a nombre de Euroamérica, darle las gracias a ustedes también por la presencia y dejarlos invitados desde ya a nuestro seminario que será el próximo año y esperemos que no se llame volatilidad el próximo año, sino que se llame algo más como tranquilidad o algo así. Vamos a ver. Muchísimas gracias.